Señores claustrales, sentados y cubridos, se abre la sesión. El señor secretario general leerá el acta de nombramiento como doctor honoris causa a favor del excelentísimo señor don Francisco Lozano Sanchis. Según consta en el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día 23 de septiembre de 1993, bajo la presidencia del excelentísimo señor rector magnífico de esta Universidad Politécnica de Valencia, don Justo Nieto Nieto, atendiendo la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa por esta Universidad Politécnica en favor del excelentísimo señor don Francisco Lozano Sanchis a instancia del Departamento de Dibujo de esta universidad, tras la exposición del informe del Consejo de Investigación, tras diversas intervenciones en favor de la propuesta y a tenor de los méritos que obran en el expediente presentado, se adoptó por unanimidad de los 45 miembros de la Junta presentes el acuerdo de nombrar como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Francisco Lozano Sánchez, de lo que yo, Antonio Hospitaler Pérez, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia a 3 de mayo de 1994. Don Francisco Baños Martos tiene la palabra para presentar al excelentísimo señor don Francisco Lozano Sanchis. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimos e ilustrísimos señores, señores claustrales, señoras y señores. Aparte de la enorme trascendencia que tienen los cometidos ordinarios de la universidad, como son la investigación y la formación intelectual, técnica y artística, de los que futuramente habrán de seguir impulsando la sociedad hacia metas de pensamiento más elevados y hagan posible la continuidad de su desarrollo, conviene recordar además que la verdadera grandeza de esta institución radica precisamente en su espíritu abierto. El espíritu abierto es lo que permite integrar en su acervo científico, cultural y artístico las líneas superiores del pensamiento, tanto por las vías de la investigación propia como por la transformación en pensamiento de toda la experiencia fundamental que fluye en el seno de la sociedad como ente dinámico. Pero no solamente eso, la universidad recoge, distingue y hace suyo los valores y las aportaciones de los individuos concretos que con su esfuerzo y talento creativo contribuyen al enriquecimiento del saber y en consecuencia a la elevación de la dignidad humana. La Universidad Politécnica viene siendo paradigma de esto que decimos. Así, identificado con el proceder de nuestra universidad, debo dejar constancia de mi personal satisfacción por el acto de investidura del excelentísimo señor don Francisco Lozano Sánchez como doctor honoris causa por esta universidad. Y ello por dos razones. La primera, porque como simple miembro de esta universidad me enaltece el nombramiento de una personalidad tan preeminente en el campo artístico. La segunda, por lo honrado que me siento al tener que presentar a un relevante maestro. Hay además otro motivo por el que me siento muy complacido y satisfecho con la presente sesión de investidura académica. Consiste en que este momento constituye la culminación de un proceso cuyo comienzo tiene lugar en el Departamento de Dibujo y donde emana originariamente la propuesta de nombramiento. Como quiera que dicha propuesta fue acogida desde el primer instante de su elevación con todo el interés por el excelentísimo señor rector, deseo dejar constancia de mi gratitud, como asimismo a la Junta de Gobierno, por su reconocimiento unánime en la sesión correspondiente. Sin duda, la investidura de doctor honoris causa del excelentísimo señor don Francisco Lozano Sánchez es un acontecimiento académico que nos honra a todos por cuanto significa este extraordinario pintor.
En su momento aduje que los méritos que concurrían en este insigne artista fundamentaban su propuesta por considerar que sus aportaciones artísticas a la creación paisajística, como descubrimiento trascendente de la realidad, gozaban de un reconocimiento nacional e internacional. Sirvan ahora estas palabras a modo de proposición como pórtico para glosar la personalidad pictórica que nos ocupa. Mi relación con Lozano proviene de haber sido compañero suyo como catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos durante largos años. Así fue como le conocí personalmente, pero como pintor ya tenía noticia de su prestigio desde hacía tiempo y había visto las 2 obras que presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1950 en Madrid, cuyos títulos eran Benidorm y Piedra. A partir de ese momento pude seguir su trayectoria ascendente, pero tracemos ahora de manera breve su esbozo biográfico. Francisco Lozano nace para el mundo del arte en Antella, Valencia, en el año 1912. Su vocación y actitudes para la pintura se manifiestan desde muy joven. Una firme voluntad para conseguir sus ideales artísticos le ayudará a lo largo de toda su vida. Desde el punto de vista formal, su educación artística fue muy sólida. Los estudios realizados en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, institución de histórica tradición, su ingreso en el afamado Colegio San Juan de Ribera de Burjasol, mediante una beca ganada por oposición, y la pensión obtenida del gobierno para la residencia de pintores en la Alhambra de Granada, constituyeron sin duda los fundamentos de una formación sistemática y rigurosa, tanto intelectual como artística, que siempre ha caracterizado la impronta personal de nuestro pintor. Tras su matrimonio con doña Antonia Montpó-Donat, 1941, emprende una intensa actividad profesional movido por la imperiosa necesidad de abrirse caminos, de encontrar su propio lenguaje expresivo y también por el legítimo deseo de alcanzar el triunfo soñado. Esta actividad ya no declinará en el tiempo, se modulará y se reorientará hacia nuevos aspectos de su problema artístico, pero el artista siempre estará alerta, escuchando las voces de sus propias inquietudes y obrando con colores su sensibilidad y sus ideas. El resultado de todo ello supuso la realización de una serie de sucesivas exposiciones de sus obras en las principales capitales de España. Residí en Madrid durante temporadas de máximo ambiente artístico. Viajar por Europa con propósitos de estudio y profesionales. Aislarse durante periodos largos en diferentes pueblos mediterráneos, cuya plasticidad, sin duda, era fuente de su inspiración pictórica. Participa también en la Exposición Nacional de Bellas Artes, en la primera Bienal Hispanoamericana de Arte y en las exposiciones de la Academia Breve de Crítica de Arte, dirigida por Eugenio Dor, y a la que Lozano pertenecía. Esta academia representaba el pensamiento plástico más avanzado, por lo que en ella se agrupaban los artistas más innovadores de su tiempo. Hay que resaltar incluso la beca que le concede el gobierno francés para ampliación de estudios en París. A todo esto, su marco de relaciones con intelectuales, poetas, artistas y grandes personalidades se amplía. Conoce a Zorín y se inicia un intercambio de ideas con Luis Rosales, Vivanco, Dionisio Ridruejo, Aranguren, Laín Entralgo, Rodrigo Uría y Juana Bordó,
con los cuales llegará a mantener una entrañable amistad. Esta dinámica etapa está representada por una década larga, es decir, hasta 1952. No es, por supuesto, una etapa cerrada, ya que su línea de continuidad lógica permanece. Pero es evidente que durante esta se producen acontecimientos y éxitos que amplían el concepto de su mundo, entendiendo por mundo el conjunto de experiencias que han dimensionado su propia vida personal y artística. Así resulta que el artista se empeña ahora en otras cuestiones que atañen más esencialmente a su arte, pero que no obstante remiten a otros concluyentes reconocimientos por los muchos méritos que seguirá alcanzando. Efectivamente, en el año 1952 consigue un importantísimo galardón, especialmente codiciado por los grandes artistas de aquella época y de otras, la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, en la sección de pintura, cuyo éxito tuvo gran resonancia en el ambiente artístico madrileño. Además es seleccionado para participar en la Bienal de Venecia y asimismo figura en la 13ª exposición de la Academia Breve de Crítica de Arte, cuyo título era Las 11 mejores obras de arte contemporáneo. Verdaderamente fue un año decisivo. El hecho es que otras distinciones artísticas y académicas llegan desde entonces hasta hoy de forma imparable. Referirnos a todo ello sería una tarea muy larga. Resaltemos, pues, los aspectos más significativos. En su trayectoria como pintor observamos que a lo largo de esta segunda etapa de más de 40 años, su obra, en representación de la pintura española, ha sido expuesta en las capitales más importantes del mundo, tales como Nueva York, Stuttgart, Ginebra, Londres, Atenas, Beirut, La Habana, El Cairo, París, Venecia, Buenos Aires, Bruselas, Roma, Tokio, Brasilia, etc. Es decir, el paisaje, su introspectivo paisaje mediterráneo, ha circulado por todos los ámbitos más internacionales de la cultura. Y por si eso fuera poco, no solo está presente en todas las exposiciones que se celebran en Madrid, en homenaje a personalidades de máximo relieve intelectual y artístico, como son Eugenio Dor, Camón Aznar, Gerardo Diego, Ramón Faraldo, Vázquez Díaz, Tela y otros, sino que además sigue exponiendo en diferentes capitales de España. La propia Dirección General de Bellas Artes celebra en 1974 una magnífica exposición antológica en las salas de la Biblioteca Nacional, constituyendo un verdadero éxito. Sobre el artista escriben los más significativos críticos, intelectuales y poetas, entre los que encontramos las firmas de Areán, Andrés Tellé, Campoy, Chueca Goitia, Gerardo Diego, el poeta Hierro, Fernández, Brazo, Janés, Luis Rosales, etc., que reinterpretan en profundidad el sentido y la fuerza de su paisaje. Una de sus últimas apariciones en Madrid, 1990, es la exposición titulada La Escuela de Vallecas y la renovación del paisaje. Pero la más reciente, que recoge obras desde el año 57 al 90, es la grandiosa exposición que el Iván ha celebrado en el 93 y cuyo título ha sido Lozano, la invención de un paisaje. De hecho, la exposición resultó impresionante desde el punto de vista artístico-cultural. La expectación visual que generaba la calidad y la hondura de tanta obra reunida, como si se tratara de una gran orquestación de colores, tonos, matices y formas, creaban un clima realmente fascinante. Y cuando el espectador replegaba su contemplación y se adentraba en la vivencia del mundo propio de cada obra en particular, conectaba directamente con la emoción y el misterio. Porque el arte constituye eso, una realidad nueva, trascendente, que la realidad natural oculta, como ya pensaba Heráclito.
Sobre este extraordinario acontecimiento han escrito con la autoridad que les corresponde Francisco Ibar, José Luis Aranguren, Pedro Laín Entralgo, Vicente Aguilera Cerny y José Corredor Mateos. Mas la biografía del maestro Lozano no termina aquí. Aparte de concedérsele el premio Ciudad de Salamanca 1957 para primeras medallas con motivo del centenario de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, obtiene en 1955 la cátedra de colorido de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, la cual regenta durante muchos años con un sentido eficiente del magisterio artístico y un profundo saber pictórico, hasta que en 1977 solicita la excedencia en el servicio con un objetivo único: dedicarse por completo a la creación artística. Entre todos los méritos anteriormente relacionados, tenemos finalmente los académicos, que vienen a ser la confirmación categórica en diferentes momentos de su historia personal de un gran maestro de la pintura. En efecto, Francisco Lozano es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y académico de honor de esta misma institución en 1985. Asimismo, es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 1976, miembro del Consejo de Cultura de la Generalitat, 1985, y académico de número de la Real Academia de Cultura de Valencia, 1987. Otros honores que figuran en su impresionante currículum son la Medalla de Oro de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, 1984, y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, concedida por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Como pintor, Francisco Lozano surge en un ámbito artístico dominado en cierto modo por lo que se ha denominado sorollismo, que nada tiene que ver con la espléndida pintura de Sorolla. Naturalmente, el problema que esto planteaba se reducía a una mera cuestión de talento y personalidad. Así, desde el momento en que Lozano toma conciencia clara de su entorno cultural y presiente su capacidad para asumir interpretativamente la realidad desde sus propias estructuras internas, sensibles y mentales, emprende su personal camino, movido tal vez más por la necesidad de ser él mismo que por la de ir deliberadamente contra lo instituido, lo cual no significa en absoluto que no tuviera una visión crítica sobre la situación de la pintura en el entorno de su juventud, que la tuvo. Pero es evidente que a través de su ejercicio artístico pronto se afirmó en su propio concepto, muy diferente, por supuesto, a los modos que más imperaban durante el inicio de su primera etapa, tal y como la hemos descrito anteriormente, respecto a otras consideraciones que nada tienen que ver con la evolución intrínseca de su obra. Naturalmente no pretendo entrar en ese terreno, ya que rebasaría mi cometido, pero sí deseo observar que su obra toda es de una radical coherencia consigo mismo y como tal, expresión soberana de su personalidad. En este sentido, su fidelidad a la propia visión de la naturaleza, del paisaje, es permanente y consustancial. Por eso, el carácter de su pintura constituye la fuerza misma de su estilo. Francisco Lozano es un peregrino que, incansable, recorre el espacio de su amada geografía, que transita de aquí para allá, que sentidamente va pisando las tierras o los arenales que pinta, a veces asoleándose y siempre meditando sobre las cualidades y valores que intuyen la realidad del paisaje que lo circunda y lo sobrecoge.
Él es el creador de lo que Camón Arnal denominara otro paisaje, el paisaje de un levante abrupto, pedregoso, de feroces soledades, o podemos añadir, de barrancos llenos de piteras, cañaverales y adelfas, siempre dramático por sus tonos, o la franja del mar, de la playa, de la costa, con sus claridades cromáticas enardecidas. Es el universo perceptual de nuestro artista, que luego transfigura y recrea en su obra. A este universo se enfrenta con un sentimiento casi litúrgico, y a través del cual vive en la propia experiencia contemplativa la grandeza misma de la libertad interior, la libertad de su pensamiento y de su sensibilidad para indagar, evaluar y revelar con su arte el secreto de la realidad de las cosas más sencillas y humildes, la libertad para formalizar y redimir estéticamente un paisaje, un nuevo paisaje que él inviste de otro sentido y cuyos valores y simbolismo todavía eran inexistentes. El contrapunto del color y el grafismo como gesto se conjugan en la estructura pictórica de sus paisajes con una gran sabiduría que no solo tiende a potenciar las tensiones y los ritmos del orden expresivo y de toda su trama formal y significativa, sino que además determina de modo categórico la propia entidad del paisaje, es decir, el ser mismo, como diría Aranguren. En definitiva, esta es su obra, una creación singular y profunda, llena siempre de una densa belleza y de un irreductible amor al paisaje. Pero por encima de todo, Francisco Lozano es un humanista del paisaje, un humanista que nos descubre en su obra nuevas valoraciones del color, de las formas en las cuales se refunden en unidad purificadora las ideas y las emociones que sustancian y dan sentido existencial a su propio paisaje. Muchas gracias, señor. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor del excelentísimo señor don Francisco Lozano Sanchís. ¿Todos en pie? Por la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del Rectorado y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, don Francisco Lozano Sanchís, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Un abrazo. Es lo que se hace.
Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Lozano Sanchís. Excelentísimo y glorioso rector de la Universidad Politécnica, excelentísimos e ilustrísimos señores claustrantes, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar al profesor Baños la evocación apasionada que ha hecho de mi paso por la Facultad de Bellas Artes y de mi vida de pintor. En Valencia, como profesor del curso preparatorio de Colombia, fueron años para mi vida personal muy enriquecedores. Vuelve a la memoria con emoción el recuerdo de alumnos de rara inteligencia que hoy son ya pintores de prestigio. La cercanía de los jóvenes renueva siempre nuestra actitud vital y fue precisamente en la valoración personal de una juventud que hizo de su entrega a la pintura razón de ser de su vida, donde entré yo el sentido de mis clases, haciéndolo de una manera que se aproximaba a lo heterodoxo, al margen de los cánones tradicionales de las escuelas superiores de Bellas Artes de la época. Procuré infundir en mis alumnos sobre cualquier otra la idea de que pintar es una actividad a la vez hermosa y heroica. Asimismo les pedí que tuvieran presente a lo largo de su existencia que en pintura, como dijo Eugenio d'Ors, no hay más que aprendices o farsantes. Quiero también dedicar un recuerdo a mis compañeros de claustro, los cuales entendieron espléndidamente la necesidad del esfuerzo y la entusiasmada dedicación en un tiempo en que la pobreza del ambiente pictórico ofrecía poco más que soledad. A todos ellos, alumnos y profesores, mi recuerdo entrañable. Fueron años en los que por primera vez entendí que la vida era técnicamente corta para un destino fundamental de pintor. Pedí en consecuencia la excedencia de la cátedra resuelta y firmemente con el fin de consagrarme de lleno a mi pintura, sintiendo no obstante tener que dejar aquel hermoso caserón del Carmen que tan bellamente dibuja el paisaje urbano de la zona y a su puñado de ilusionados jóvenes. Estos recuerdos que hoy evoco en voz alta ante todos ustedes me llevan inevitablemente a rememorar aquel otro momento de mi vida más lejano en el que fui alumno de la Real Academia de San Carlos. Eran tiempos de grandes ilusiones, cuando el fuego de la vocación fraguaba ya en aquella mocedad los moldes de mi destino. De toda vocación, servida con entrega cabal, va emergiendo a lo largo de la vida un mundo estremecido de laberintos emocionales. Así nació mi deseo de ser pintor
y de serlo de verdad. Intuía que la pintura se levanta siempre de la mediocridad y de la muerte por obra de una entrega dramática. Tiene que nacer cada mañana a partir de un torrente de dudas, de ensimismamientos, de equivocadas pasiones y, si es necesario para que sea más pura, hasta de una hermosa destrucción. Aquellos años vuelven con la persistencia más obediente entre todas las lejanías de mi juventud. Hoy las enseñanzas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica, tan contemporáneas en el sentido de la sensibilidad, se alejan de cualquier ritmo cansino y persiguen una actitud progresista y renovadora frente al principio de la reiteración. Ahora bien, yo quisiera manifestar a sus alumnos, una vez más, que no han de olvidar que toda creación es un proceso interior de carácter dramático y lento, porque, como lo define Julián Gallego, el genio es una larga paciencia. Pretendo desarrollar en esta mi lección de investidura como doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Valencia, breve y sencillamente, como corresponde a un pintor, el tema que me preocupa y me ha preocupado a lo largo de toda la vida, el paisaje mediterráneo. Dirijo estas palabras una vez más a los jóvenes pintores actuales. Trascendiendo la trampa del simple mirar, descubrí muy pronto la belleza propia de este paisaje mediterráneo, el cual es un paisaje poético, oculto, fascinante y secreto. He dicho en efecto secreto, y es que nada hay que equivoque tanto como el esplendor visual de nuestra geografía. Los horizontes sedientos de este arenal destruido van dibujando en la lejanía del mar mágicos y cambiantes espejismos. La luz se precipita en su caída inmisericordia y cegadora, y la vegetación, azotada por vientos de suicidio, se retuerce en las revueltas de su propio laberinto. El color, ardido por un implacable taladro solar, estremece violentamente este viejo paisaje que esconde en su aparente lirismo la más feroz presencia de unos ritmos vegetales que son pura soledad en su fragancia. Este paisaje tan poco espectacular, tan íntimo, tan intenso, cuya luz no viene de lo alto, pues la luz siempre viene de las tinieblas, provoca una inquietud, una extraña congoja que se hacen dramáticamente presentes en el alma del pintor y del espectador. Mi preocupación personal y la de toda mi generación de poetas y pintores paisajistas que sintieron el paisaje con una actitud esencializadora, significó para todos nosotros la posibilidad y el nacimiento de una nueva pintura. Pintar fue para toda mi generación una mística, y con el equipaje de esa nueva mística nos lanzamos a la renovación del paisajismo y a entender las tierras de España con una pasión de intensidad verdaderamente litúrgica. Para mí pintar significa, con palabras de Aguilera Cerny, buscar en cada cosa, en cada lugar, en cada horizonte, el encuentro con lo absoluto, formas, pigmentos, atmósferas, tras las cuales se halla nada más y nada menos que la eternidad inconcebible. He aquí la razón por la cual me refiero tantas veces a este paisaje mediterráneo, dándole el título de paisaje de la creación, porque todavía hoy, en tantas de sus franjas más ocultas, encarna una geología sin deterioro desde la creación. Tierra virginal
y enigmáticamente tutelada desde lo alto en su silencio y en sus siglos. Tierra para ser penetrada, tierra de grandes soledades, hermosamente habitada por hombres con una filosofía estricta del orden y la medida, tierra que se resiste a ser un paisaje de propietarios y que en la dureza de su costo, en su perturbadora magnitud, puede rendirnos o anularnos. Tierra entrañablemente vieja y no obstante puntualmente renovada cada mañana. En todo momento mi problema pictórico ante este paisaje ha sido y sigue siendo su intensa y brillante luz. Cómo construir una escala rigurosa y expresiva de su claridad. Cómo ordenar la presencia de esa luz en su simplicidad destellante, para que las luces particulares sigan siendo luz particular y concretísima, y a la vez se integren todas en el misterio de la luz única. El artista tiene que librarse de estos zarpazos buscadores, de estos fieros mordiscos, de estas reverberantes hogueras que son el zarzal de las flores quemantes, esa pavesa que es la arena, nube abrasada que se disuelve en polvo. Me interesa hasta tal punto el enigma de la luz que mi pintura se instituye en la contienda por transformar esa luminosidad que tiende al nirvana disgregador en una encendida vigilia de éxtasis reflexivo. De esa contienda atroz ha de resultar una gradual ontología del mirar y el ver, como si la luz hablara dentro de los seres naturales, sean raíces o flores, vistas desde el vislumbre de la metáfora montada sobre una realidad desnuda. La luz, tal como yo la concibo, es un misterio, tanto para los sentidos como para la inteligencia. La luz es más que sensación, percepción, premio inmaterial para una imaginación que sujeta las bridas con el fin de pensar y sentir más hondo, hacia adentro. Recordemos a este respecto por un momento las palabras mitificantes del viejo Sócrates, cuando bajo la sombra de un platanal a orillas del río Iliso indaga junto a su amigo Fedro por la presencia de la belleza. En un momento de la conversación, el maestro de la ironía afirma que sólo si la inteligencia, que es la implacable aura del alma, se muestra capaz de dominar los caballos de su carro alado, caballos mortales que tienden a la tierra en su apego a la obvia sensibilidad para rasgar la bóveda de los cielos y contemplar el valle de la verdad. Más allá de la cúpula de los cielos, las rutas de ese valle, afirma Platón por boca de su maestro, contienen divinos espectáculos que solo pueden ser contempladas por la inteligencia ordenadora. Pues bien, mi actitud como pintor frente a la locura carnavalesca de fulgencias y griteríos lumínicos de que hablo fue desde el primer momento una decidida reacción hacia el orden y la claridad. Un rigor cuaresmal que me llevaría a una apasionada búsqueda que hiciera posible el rescate de esta bella franja del horizonte mediterráneo. De modo definitivo, creo que la genialidad para trabajar en estas tierras solo puede partir de la esencialización ante la inevitable furia de su color. Mi permanente envite, tanto vital como intelectivo, a esta cegadora geografía me llevó a experimentar primero y a concebir después una pintura en la cual la medida y la verdad fueran valores esenciales. Una pintura que eliminara del paisaje innecesarias huellas figurativas, que aunara pasión y exigencia. Como bien dice Corredor Mateos, pintar con entusiasmo es siempre un sentimiento sagrado. Pintar también con austero rigor, desnudándolo al máximo, pues todo arte verdadero es, en un primer plano, una pintura sonora, en un segundo plano más profundo, silencioso. Cuanto puedo asegurar es que la pintura, tal como yo la entiendo, no demanda una actitud de habilidad,
Lo que pide es, por el contrario, casi la mirada escrutadora y delincuente del corsario, esa mirada implacable que desnuda, desvela, seduce y apresa. La pintura exige una resuelta actitud de aprendiz, una enfebrecida vocación que ejecute al artista para surcar mares tan procelosos, porque permanecer en puerto cómodamente varado es precaución sin riesgos, que por lo general comporta beneficios, pero que desde la perspectiva desnuda de la misión pictórica no puede calificarse sino de inmoral. La obra del pintor tiene que depositar toda su confianza en la nunca detenida renovación de la sorpresa ante el trabajo de cada mañana, ante la tierra de la que se ha apropiado. Lo importante es disponerse a ver siempre el mundo como si fuera algo nuevo, como si lo descubriéramos por primera vez. En algún momento he dicho que para mí la aventura de pintar significa no rendirse nunca, mantener hasta el último momento una actitud alerta y sorprendida ante la vida y agradecida ante Dios. Dice Gerardo Diego: todos los buenos pintores de paisajes poseen una tierra que es exclusivamente suya, propia, su tierra de nadie excepto de su descubridor y paseante solitario y absoluto. Y añade Román de la Calle glosando esta misma idea: sin duda vemos con ojos enseñados, ya que de algún modo también heredamos el peso histórico que supone la vida. Esos ojos enseñados tienen que esforzarse en igual medida por olvidar buena parte de lo heredado, por aprender de los consejos que la mirada es capaz de descubrir en esa olvidada tierra de nadie. Creo en efecto que este análisis de Román concuerda plenamente con lo que fue mi postura cuando emprendí mi andadura de pintor. Fui heredero de una época que reiteró hasta la saciedad fórmulas pictóricas del luminismo. Los colores se estremecían vitalmente en la superficie del lienzo. Todo era vida, pero la vida en esa pintura era una rebosante exteriorización. Tuve que empezar por refugiarme en mi propia altamira y ante tanto esplendor ambiental, realizar una pintura interior herméticamente ordenada y delicadamente monocromática, con el fin de conseguir los ritmos y el rigor de un paisaje tan tópico y tan típicamente visible. Y Barthes, en su discurso, en su texto Espacio de signos, descubre mi admiración por Eugenio II y por Azorín con estas palabras: no cabe duda de que la prosa áspera y precisa de Azorín significaba para el joven artista un contrapunto razonable a los excesos de virtuosismo superficial del surrealismo de precepto que inundaba el paisaje valenciano. Efectivamente, esa pintura de mis principios era al mismo tiempo una reacción y una invención, un acto de protección reactiva del yo y al mismo tiempo el acto de su libérrima paisaje como ser, dice Aracruz. En ella todo estaba ya en embrión, en la inmaculada precisión de lo germinal que el tiempo ha ido madurando. Porque la creación es un proceso interior y precisa más que de ninguna otra cosa de tiempo. Tiempo para una elaboración previa, tiempo para que vaya formándose el diálogo creador, esa relación entusiasmada que se produce entre lo creado y el artífice que lo recrea, relación que tiene en su interior tanto de drama como de juego, tanto de trascendencia como de travesura. No se precisan grandes escenografías ni desordenadas peripecias. Valen en cambio las situaciones más sencillas, las imágenes más simples, todas aquellas impresiones en las que uno ha vivido la amplitud que constituye la complexión del mundo siempre que lo haya hecho al nivel de profundidad.
todas aquellas cosas que uno ha experimentado, ensimismado, metido en sí mismo reconciliado. Dicho otra vez por Corredor Mateos en otras palabras. Todo artista verdadero procede de este modo. Una vez alcanzado a descubrirse, percibe que la realidad se concentra simbólica y realmente en el menor de los rincones y que todo es imago del cosmos. Desde estos principios yo he recorrido y sigo recorriendo despaciosamente todas estas hermosas y a veces patéticas tierras que dibujan la ribera interminable de nuestro mar. Con el fin de velar su sombría intimidad, he vivido su silencio y he contemplado ese espectáculo con una mirada propia y por tanto diferente, sin revisión. La dificultad de su desvelamiento artístico es a la vez delicia y punzante sensación de enfrentarse a un reto siempre renovado. La misma tierra, el mismo mar, y sin embargo para mí recreados de nuevo desde sus raíces, naturaleza que se hace paisaje, construido desde la síntesis de emoción y razón. A mi memoria vienen algunas de las palabras con las que he descrito en numerosas ocasiones la esencia de muchos nombres míticos para mi pintura: el Saler, Javea, Altea, Ifá, Antella, Játiva, Vétera, viejas rutas, viejas tierras antiguas, blancas y calcinadas, el notorio presentimiento del mar, desde los secanos altos y pedregosos, secanos desde donde surge una solución de malvas, amarillos y verdes, la tierra roja del interior serenando la oscuridad de los grises, el floreal azul de las montañas, la franja desértica de los arenales salpicada de floraciones insólitas, las barcas destrozadas por la implacable erosión de los vientos, un mar que despliega los más increíbles azules de su repertorio, los cañares de pureza oriental, el lomo metálico de las aguas en las horas de invierno, la serenidad y el sosiego de los pueblos presididos por la cúpula azul de sus iglesias, el cielo admirable. Afirma mi entrañable amigo Pedro Laín que el primer mandamiento que el pintor debe cumplir consiste, así lo enseñó Leonardo, en saber ver. Y continúa diciendo: a mi juicio, el nervio más esencial de la misión del pintor en el curso de la historia no es otro que enseñar a ver. En su memorable análisis de la generación del 98 encontramos este bello pasaje. Un trozo de naturaleza se ha hecho paisaje por la virtud de una mirada humana, la nuestra, que le da orden, figura y sentido. Sin ojos contemplativos no hay paisaje. Saber ver, enseñar a ver, encontrar un lenguaje del gesto, transmitir la pasión y la exigencia, todo ello es el resultado de una lucha angustiosa y extenuadora que tiene lugar en lo más profundo del alma del pintor. Esa lucha constituirá siempre un intenso y solitario drama para las limitaciones de la capacidad creadora. También el más sugestivo y obsesionante quehacer, porque constitutivamente no hay para ella un solo momento que se pueda considerar definitivo. Así lo espero en lo que me resta de esta ardua y apasionante empresa, la razón alta de una vida de pintor. Quiero despedirme con unas palabras de hondo agradecimiento por el honor que me ha sido concedido el de pertenecer a partir de este momento al escogido claustro de la Universidad Politécnica. Gracias, señor rector, señores profesores de la Universidad Politécnica, para haberme propuesto para esta distinción.